Muy bien, buenos saludos. Aquí estamos nuevamente con ustedes, que se mantienen en sintonía con nosotros, esperando siempre este programa desde esta plataforma, su canal Potencia de Barrio, para llevarles siempre esas noticias nacionales e internacionales, siempre comprometidos nosotros con ustedes, para que se mantengan bien informados. Nosotros siempre agradecidos porque con su like, así como sus comentarios y sus opiniones y su suscripción, pues nos alimentan y nos mantienen siempre con ese ánimo para nosotros desde Potencia de Barrio seguir llevándoles a ustedes todas esas informaciones importantes para estar actualizado día a día. Como de costumbre, yo soy Alejandro Abreu. Aquí, en este caso, estoy en este momento sin el compañero que siempre me acompaña, Dr. Rafael Castillo. Pero vamos a esperar y mientras tanto vamos a hablar hoy de algunos temas interesantes. Precisamente sigue candente la situación en el Medio Oriente. El petróleo continúa subiendo. Hay muchos problemas globales, producto de ese conflicto que, iniciando en el Medio Oriente, es un conflicto internacional, un conflicto global. Una noticia que surgió hoy es que el presidente del Líbano señala que la guerra entre el Líbano e Israel pudo haberse evitado. Claro, todos los conflictos siempre pueden haberse evitado y siempre hay una posición o una posibilidad de evitarse. El asunto es que para que haya un conflicto tiene que haber más de uno envuelto en el asunto, envuelto en el problema. Posiblemente el Líbano sentía la necesidad de aguantar el conflicto porque veía una fuerza, o Israel es una fuerza superior, y juntamente con los Estados Unidos de Norteamérica, que es una superpotencia, pues llevan la de perder a simple vista. No hay que usar otros sentidos, además de los 5, para entender que el Líbano, el grupo de Hezbollah o de Hezbollah, como le llaman muchos, lleva la de perder. Pero no obstante, la defensiva que ellos han mostrado esta vez, particularmente de aquel día aquella guerra de los 12 días, un poco reciente, ellos ahora tienen un poco más de fuerza porque existe el enfrentamiento directo con la República Islámica de Irán. Y es lógico que si la Guardia Revolucionaria de Irán ha debilitado un poco el asunto, la potencia de los misiles y la resistencia misilística de Israel, lo lógico es entonces que el Líbano, aún Israel atacando por tierra, y además de las aeronaves que también envían sus bombas, bueno, pero eso le da fuerza, porque no es un solo frente. Está Irán y está el Líbano también atacando. Ciertamente, Israel se ha visto en estos momentos muy aquejado, muy fuerte le han dado en Tel Aviv, en Dimona, y en muchos lugares la población ha tenido que estar durmiendo en los túneles, durmiendo en lugares asegurados, porque no pueden salir con toda facilidad a la intemperie. Lamentablemente es una guerra que no trae nada bueno al mundo, y ya vemos cómo la economía, no solamente de la República Dominicana, sino de todo el mundo, se está viendo afectada, como ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones. Europa, la Unión Europea, la UE,
está atravesando por una situación difícil ahora por el alza de ese rubro tan importante, el petróleo. También, si Israel hubiese retirado de la zona sur esa situación del Líbano, se pudiese quizá haber entrado en un acuerdo. Pero el deseo de Israel, como lo hemos hablado en otro momento, nunca ha sido retirarse, porque Israel de hecho quiere eliminar la inseguridad y la amenaza que siempre ha tenido desde el Líbano, así como de Franja de Gaza, que de hecho Franja de Gaza ha sido limpiada. Ahí ha habido más de 200.000 muertos en la guerra pasada y prácticamente está desolada. Ahí hay poca fuerza para el grupo Hamas, pero sí el grupo de Hezbollah está ahí todavía firme, y la respuesta de Irán contra Israel ha sido también contundente. Ahora mismo la noticia, sabemos que falleció la primera mujer en Israel debido a que un cohete lanzado por Hezbollah desde el Líbano penetró a Israel y logró darle muerte a la primera mujer israelí que fallece en este conflicto. Por otro lado, se revela que, según Donald Trump, estuvieron entrevistándolo CNN, y en la entrevista él dijo que el Emirato Árabe había sufrido un poderío fuerte de parte de Irán y que había sido atacado fuertemente, así como Qatar, Arabia Saudita, y ya conocemos que todo el Golfo Pérsico, donde quiera que ha habido presencia norteamericana, es decir, bases militares y empresas petroleras que tienen que ver con la comercialización del petróleo y que pertenecen a los Estados Unidos, aún estando en tierra de sus hermanos, como le llaman, chiitas y sunitas, siendo árabes, ellos lo han atacado porque esa fue la promesa que hizo Irán, de que todos los blancos que estuviesen, todas las empresas o intereses comerciales que estuviesen dentro de esos países hermanos de Irán, llámese Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, podríamos también llamar a Kuwait, y todos esos pueblos, Irán amenazó que por ello haber permitido que Estados Unidos pusiese sus bases en esos lugares, ellos dispararían sus misiles contra esos objetivos. No, según ellos, no buscando hacer daño a sus países como hermanos, sino simplemente o directamente a los objetivos de interés norteamericanos. Así ha venido las cosas. Qatar en estos días, ayer, se pronunció y dijo que estaba dispuesto a que, si seguían los ataques desde Irán contra ese país, contra las bases norteamericanas, bueno, pues se reservaba el derecho de defender a Qatar o de disparar también contra la República Islámica de Irán. Por otro lado, en la misma entrevista a Donald Trump, le preguntaron que qué entendía él de la OTAN, y su pronunciación fue la siguiente: bueno,
los países árabes como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, así como Kuwait y otros, le ha ido bien porque se han mantenido leales a mí, quería decir el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero manifestó, los miembros de la OTAN se han quedado cortos en cuanto a ayudarme. Así que recuerden que ya él le había dicho que los europeos eran un pedazo de papel sin el apoyo de los Estados Unidos. Eso cayó muy mal sobre los miembros de la Unión Europea y de hecho sobre los miembros de esa OTAN, porque son los mismos. Pero no obstante, ellos, al ver también que Irán se ha manifestado sacando una carta debajo de la manga en los últimos días, con ese lanzamiento que hizo a la base de Diego García, una base compuesta por Estados Unidos e Inglaterra, bueno, pues eso corrió 4.000 kilómetros y más. Lo que quiere decir que Europa también entendió que Irán, que de hecho ya había amenazado que cualquier posición en contra de Irán que tomaran los europeos, Irán lo tomaría como objetivo de ataque. Y por consiguiente, los europeos, viendo ahora que Irán sacó este misil y lo lanza a la base Diego García a 4.000, un misil que corre hasta 5.000 kilómetros, bueno, pues esto ha hecho que los europeos se fortalezcan más en su posición de decirle no al presidente Donald Trump, y por eso el presidente Trump de los Estados Unidos ha dicho que los miembros de la OTAN se han quedado completamente cortos. Claro, no han querido avanzar en su ayuda, pero lógico, Europa observa que si se une de forma directa en los ataques de una guerra que ellos no iniciaron y que ellos están conscientes de que al presidente Trump, Qatar le dijo que eso corría un riesgo muy difícil y que podía haber una catástrofe si invadían a Irán. Bueno, y ya eso es sabido por toda parte, porque todas las prensas y todos los medios de comunicación hemos hecho eco en informar esa realidad. Por ende, una guerra que se advirtió que no convenía, aún así, el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, así como los Estados Unidos, dándole el soporte con su poder, pues de hecho se arriesgaron a la guerra. La guerra está en pie. Aunque hay acuerdos, en este momento el presidente Donald Trump ha dicho que Marcos Rubio, el secretario de Estado, y otros, Vance, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, ellos pues están haciendo acuerdo con algunas autoridades iraníes con la finalidad de ver si se hace un alto al fuego. No obstante, los iraníes también, por otra parte, han manifestado que han estado de acuerdo, pero que tiene que ser sobre base sólida y asuntos claros, como lo han manifestado. De todos modos, los europeos siguen manteniéndose al margen, aunque dan un apoyo de perfil a la política armamentista norteamericana y siguen apoyando no solamente a los Estados Unidos y a Israel en función de Irán, sino que también en función del Líbano, porque debemos recordar que toda esa región occidental
tiene un lema de que Irán, el Líbano, la Franja de Gaza y todas esas personas que habitan ahí y esos estados que no son reconocidos por Occidente son nombrados como terroristas. Algunos salen en su defensa y dicen que no son terroristas, que son personas muy inteligentes, productores de muchos científicos, que son gente que producen flores, gente que conocen y dominan muy bien la poesía, que tienen un gran dominio en lo que es el juego de ajedrez y que todo eso pues lo hace un país próspero y que lo hace un país de gente buena y gente que no caen bien como en todos los lugares del mundo. El asunto es que vamos a ver si hay un acuerdo. Ese es el deseo de todos nosotros, que lleguen a un acuerdo frontal a fin de que la concordia merme las amenazas, que la inteligencia se imponga sobre la ignorancia. Digo ignorancia porque lo que estamos llamados a vivir los seres humanos es la paz, porque es en medio de la paz que se construye la democracia. Pero nunca apelar a la guerra, porque la guerra es el último deseo de una persona consciente y es el último deseo a tomar de una persona inteligente. Lamentablemente, no queremos llamar ignorante a las partes, porque saben mucho de muchas cosas que no contribuyen a vivir en comunión la humanidad. Saben mucho de muchas cosas que hasta ahora no han contribuido a respetarse uno con el otro. Saben mucho de muchas cosas, cómo ganar mucho dinero, cómo suprimir a los pobres, cómo destruir al que menos puede. Saben mucho de cómo vivir de lo demás, imponiendo su poder, imponiendo su fuerza, imponiendo su sable sobre aquellos impotentes. Pero saben muy poco de cómo vivir en paz en una sociedad que clama paz. Esperemos que estas gentes, que estos gobernantes, que yo podría decir que son insensatos, porque usan su insensatez en nombre de buscar la paz para destruir lo que con una mano fuerte y laboriosa se ha construido. Nosotros desde esta plataforma nos sumamos a aquellos que claman por la paz verdadera. Nos sumamos a aquellos que tienen un conocimiento claro de que nacemos para vivir en comunión unos con los otros. Nos sumamos a aquellos seres humanos con inteligencia avanzada que han entendido y entienden en estos momentos de guerra global que la vida es para vivirla en comunión los unos con los otros. Que la esperanza de vivir una vida estable y vivir una vida democrática consiste en respetar al prójimo, amar al prójimo como Dios manda. Sabemos que muchos han desaprendido a vivir dependiendo de un Dios que aporta y por su genio, su amor, ha engendrado la vida. Y por el contrario, se han acostumbrado a vivir dependiendo de agentes que influyen en ellos, pero que nunca han aportado a la subsistencia de la vida. Lamentablemente es una contradicción. Así es que confiemos que haya un acuerdo de paz y que los
países en conflictos, sus líderes hagan un alto al fuego. Y quiera Dios que a partir de aquí digan: vamos a cumplir con nuestro deber y con el propósito al cual vinimos a este planeta. Es, como seres humanos inteligentes, echar atrás la ignorancia y comunicarnos, respetarnos y amarnos en un clima democrático los unos con los otros. Hasta aquí le damos las gracias y no deje de suscribirse. Siga dándonos su opinión y enviándonos sus comentarios, porque ustedes son la materia prima que mantienen este programa. Nos vamos a una pausa y en breves volvemos.